Buenas, ¿cómo están? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a unas está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, pero en esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles dentro nuestro. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y me quedaba con este broche final. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué texto, la verdad que acá Pablo se zarpa, el chabón se zarpa. Profundísimo, profundísimo. Y se podría hablar horas de esto, pero bueno, yo no tengo mucho para hablar, pero eh, quisiera decir solamente algunas cositas que están atadas al video anterior sobre la evolución teísta, la imagen de Dios y la escatología milenial. Eh, y creo que este texto puede cuadrar mucho con esta perspectiva, ¿no? Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y es como que todo lo creado está expectante, es decir, fue creado para la expectativa, para la esperanza de la redención, para la esperanza de la gloria que se ha de manifestar en el futuro. Porque el cristianismo no entiende un futuro sin sentido, un futuro vacío de propósito, vacío de gloria a Dios. Y por eso espera, por eso tiene fe, por eso esperamos la venida de Cristo. O sea, la profundidad que hay en la doctrina de la segunda venida, psicológicamente hablando, es profundísima. No la podré abordar porque no la entiendo bien, pero es profundísima. Porque es la expectativa de que lo glorioso vuelva del estado eterno, en paz, en gozo, en amor. Pero pensaba que la imagen de Dios, que es lo que Dios tiene para nosotros, que es su imagen eh, en nosotros, va a ser liberadora, va a ser una expresión de la libertad de Dios. Porque Dios es el único ser absolutamente libre, absoluta, completa y plenamente libre. Nosotros somos esclavos, esclavos de nuestro cuerpo, esclavos de los límites del tiempo, esclavos de la materia. Tenemos límites por todos lados, pero no es el punto definitivo al que Dios nos llamó. Es un paso, una transición, un simple medio, una instancia en la vida del creyente, una instancia en la vida del hombre, del ser humano, que nos ayude que nos ayuda a entenderlo más, a conocerlo mejor. Y pensaba que el sufrimiento, el pecado, la muerte, como hablaba en el video anterior, ¿no?
En el contexto de la evolución teísta tiene un propósito, tiene un sentido. En el contexto del cristianismo, obviamente, ¿no? Es una herramienta de Dios para que le conozcamos más, para que entendamos más la realidad, para que a partir de ese entendimiento la vivamos mejor. Pero pensaba en esto de la libertad, porque muchas veces tenemos la noción, quizás por la simbología del Apocalipsis, que en la eternidad, en el estado eterno, va a ser plena adoración, plena alabanza a Dios. Y sin duda que va a ser plena la alabanza y la adoración, pero no va a ser lo único que vamos a vivir. Es decir, no, el futuro, la esperanza del creyente no es estar eternamente en un culto. La adoración y la alabanza no son el cantar y el hablar en el canto de Dios, adorándolo. Es las acciones de los santos que van conforme a su voluntad. Es la comunicación de sus verdades y de lo que Él es. Eso es la alabanza y la adoración. Y eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Pero no un culto, no estar parados o arrodillados con las manos arriba o con las manos abajo hacia Dios, sino que vamos a vivir su libertad, la propia libertad que Él tiene, porque vamos a ser participantes de su naturaleza, dice Pedro, porque somos hijos suyos, porque Jesús es hijo de Dios y nos hace hijos a nosotros, nos hace hermanos de Él, a través de su redención, ¿no? Y la experimentación de esa libertad, no sé, no me pude imaginar lo que va a ser. Y expectante estoy de eso. Pero creo que en el cristianismo contemporáneo, por lo menos en el cristianismo tradicional, se le ha bajado el precio al estado eterno. Y se lo ha encapsulado en el símbolo apocalíptico de la adoración de los santos. Y creo más bien que el proceso que el hombre está viviendo, el proceso material histórico, lo debe llevar al hombre, al fin y al cabo, a la segunda venida, al estado eterno. Lo debe llevar a un conocimiento más pleno y más completo de Dios. Quizás no materialmente en este universo, pero sí como culminación de este universo. Ese proceso histórico tiene que dar por fruto eso. Y pensaba en eso, esa libertad y esa imagen de Dios que vamos a hacer, porque deberíamos serlo cada día, porque lo es Cristo y lo quiere formar en nosotros. Pero la experimentación de esa libertad, bueno, quizás se empieza a vivir acá, quizás debamos empezar a experimentarla acá, y eso es a los que los animo. No estar condicionado por el que dirá, no estar condicionado por los legalismos cristianos que surgen hoy, los autoritarismos cristianos también, de las organizaciones y los sistemas. Los sistemas son útiles, sí, las organizaciones son necesarias, sí, pero son medios para alcanzar estos fines, para alcanzar el reino de Dios, para implementar el reino de Dios en nuestra vida cotidiana, como sociedad. Pero si no cumplen ese fin, como medio no sirven y son desechables. Son basura, diría Pablo. Así que nada, impresionante texto de Pablo en Romanos.